So I don't really see that, no. Thank you. Y aquí ya les deja con la palabra en la boca y se va. Vale. Bueno, vamos a hacer como hago siempre, primero un análisis directo de las conclusiones más básicas, luego analizamos el mercado ya para terminar. Titular resumiendo a Powell. Qué bueno soy, qué bien lo he hecho. No habla de lo que ha hecho mal en los últimos años, simplemente por fin puedo decir que qué bien lo he hecho. He conseguido que la tasa de desempleo se vaya cerca del 4%, en este caso 4,2%, espera que suba a 4,4% y que luego baje otra vez, con lo cual consigo el objetivo de pleno empleo. 2, consigo que la inflación revierta al 2%, no en este año ni en el que viene, sino en 2026, pero qué bueno soy. 3, no voy por detrás de la curva, que nadie me diga que he bajado 0,50 porque he tardado mucho en bajar, no es verdad, lo he hecho todo bien. Y 4, el deterioro del mercado laboral no es un deterioro, es un reajuste de una situación que estaba muy descompensada en los años anteriores. Y ahora te dice, bajo medio punto porque me quiero asegurar que el repunte de la tasa de desempleo, que la menor creación de empleos, etcétera, no siga por la línea que va y se convierta en un problema. Por eso bajo medio por ciento ahora y no 0,25, y no es porque haya empezado tarde a recortar los tipos. A la pregunta de, ¿pero está usted tan cómodo? Dice, yo lo veo todo bien. Veo crecimiento sólido, veo el consumidor aguantando, veo que la inflación va consistentemente hacia el objetivo del 2% y que se ha reequilibrado el mercado laboral. Y dices, vale, y entonces hay una periodista que le dice, y oiga, ¿y la subida del precio de la vivienda? Ah, eso no es cosa de la Fed. Yo no puedo actuar en la oferta de la vivienda. Pero se tira un triple y dice, no, pero además creo que cuando bajemos los tipos habrá gente que no ha puesto en venta su casa porque la tenía financiada con una hipoteca muy baja y venderlo suponía acceder a otra hipoteca con tipos mucho más altos y eso restringía existencia de oferta en el mercado, y ahora con la bajada de tasas una parte de los propietarios de vivienda tal vez sí estén dispuestos a vender. Ya lleva como 7 medallas colgadas. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que, 1, la tendencia de la inflación en tasa interanual es la que dice, es claramente buena. En la medida en que miran el dato del PCE en lugar del IPC o le dan más peso al PCE, el factor de la vivienda, que puede ser algo que les quite el sueño, pasa a un segundo plano, porque en el IPC pesa más de un 35 o un 34%, mientras que en el PCE pesa mucho menos, y como miran el PCE que no incluye tanto peso de vivienda, pues por ese lado se libran. Y por otro lado, la realidad sí es cierta, el consumidor americano sigue aguantando como un jabato, la economía sigue creciendo por encima de ese 1,8 que es el potencial a largo plazo, y eso les deja margen de maniobra para seguir bajando tipos. Dice que 17 de los 19 consejeros apostaban de alguna manera a recortes entre 3 y 4 veces este año, teniendo en cuenta que han juntado 2 recortes en el mes actual, pues podrían quedar perfectamente otros 2 recortes o 3 más. Y cuando le han preguntado sobre y hasta dónde va a llegar el nuevo ciclo de bajadas de tasas de interés que ha emprendido hoy la Reserva Federal, dice que bueno, que no cree que haya que plantearse volver a lo que había antiguamente. Y habla de lo de antiguamente como quien va a un poblado romano y dice, en el siglo I después de Cristo, digo, no, perdona, los trillones de bonos con tasas negativas los creaste tú, con tipos al cero y QE. El que compraba los bonos para que subiesen de precio y bajasen de rentabilidad eras tú, con los programas de QE1, QE2, QE3, QE4 y QE ilimitado. Es verdad que no empezaste tú, que empezó Bernanke, que después siguió Yellen y luego seguiste tú, pero lo hicisteis todos. Y por supuesto con el señor Kuroda en Banco de Japón, y después con Ueda no le podemos echar la culpa porque ha hecho política monetaria restrictiva desde que ha llegado, pero con Kuroda en Banco de Japón y por supuesto con Christine Lagarde en el Banco Central Europeo y Andrew Bailey en el Banco de Inglaterra, con lo cual cuando hablan de volver a esa situación de tipos al cero, como lo dicen como ¿quién sería el zumbao que hizo eso? Digo, tú, lo hiciste tú, tío. Tenías los tipos al cero en 2022, en enero, febrero y marzo, hasta que subiste en marzo a tipos al cero, con una inflación del 9%, y estabas comprando bonos. Si eso no es como para decir, madre mía, qué mal lo vi en aquel momento.
Por eso me da rabia que hoy, y me gusta mucho cómo ha gestionado las últimas reuniones Powell, pero hoy ha sido un poco como decir, pero vete a vender a otro. Se ha venido como diciendo, buf, como un pavo subido, qué bien lo he hecho. Digo, qué bien lo he hecho. Si lleva la inflación fuera de control desde el año 2021 y estamos a finales de 2024 y no crees que vaya a estar controlada hasta 2026, ¿qué diablos es eso de ponerte una medalla? Lo que ocurra a continuación, evidentemente, y eso lo ha explicado muy bien, va a depender de los datos. ¿Que el mercado laboral se deteriora más? No dudéis que es muy capaz de bajar medio punto porcentual la próxima reunión. ¿Que el mercado laboral se estabiliza? Probablemente el próximo recorte será de 0,25. ¿Que la inflación repunta? Pues pausarán. ¿Que la inflación sigue camino del 2%? Pues seguirán bajando las tasas. Es decir, van a reaccionar en función de la evolución de los datos. Y se ha querido desmarcar completamente, y esto me parece una falacia como brutal, que cuando le han preguntado de ¿esto tiene algún sesgo político? Y ha dicho no, por Dios, la Reserva Federal, como el resto de los bancos centrales de los países desarrollados, es una entidad o una institución independiente. Dices, vamos a ver, figura. Cuando los bancos centrales han estado financiando a los gobiernos con tasas de interés negativas durante un tiempo en el que la economía crecía como crecía, simplemente por la necesidad que tenían los gobiernos de obtener financiación, no puedes decir que eres independiente. Cuando hablas continuamente con Janet Yellen, que fue expresidenta de la Reserva Federal, tú eres presidente hoy de la Reserva Federal, y durante la pandemia hicisteis lo que hicisteis, no puedes decir que la Reserva Federal es independiente. Cuando el organismo de la Reserva Federal está compuesto por una parte pública y una privada, que son bancos privados, no puedes decir, porque los bancos privados es Wall Street, no puedes decir que eres independiente. Cuando durante la pandemia se descubre que hay 3 consejeros que se han puesto hasta las trancas de comprar compañías como Apple, Amazon, etc., y tú y otros consejeros habéis comprado fondos que luego habéis metido como objetivo de compra del QE, que sabíais que iba a subir porque estáis comprando cantidades ingentes de dinero, no puedes tener la cara dura de decir que soy una entidad o una institución totalmente independiente. Creo que ahí se ha columpiado, mi opinión personal, me puedo equivocar, pero a mí me ha parecido una tomadura de pelo, sinceramente, que haya dicho eso. ¿Cómo queda el entorno desde el punto de vista del mercado? Volátil para no ir a ningún lado de momento. Hemos visto un intento en el S&P 500, voy a poner esto en un gráfico 15 minutos que se va a ver mejor. Primero un intento de subida muy fuerte, después una corrección que nos devuelve a donde estábamos. Ahora parece que el mercado vuelve a intentar una vez más la gran zona de resistencia. Esa zona que hemos comentado, que está compuesta por los máximos de julio de 2024, los máximos alcanzados en septiembre, el día 3 de septiembre de 2024, y ahora veremos si finalmente se consolida la superación de esta cota o no. Dentro de las bolsas, la que parece que aguanta bastante bien aquí arriba es el Russell 2000, que es el índice de pequeñas compañías en Estados Unidos, y que si consiguiese liberar este techo, probablemente encararía como objetivo volver a poner a prueba los máximos históricos del año 2021. Por el lado del Nasdaq, un comportamiento bastante neutral, como podéis observar, con volatilidad, pero muy en línea, es un gráfico de 10 minutos lo que os estoy mostrando, en un nivel prácticamente muy similar al que cotizaba antes de estos procesos de volatilidad extrema a raíz de los comentarios y las decisiones de la Fed. En el caso del dólar, hemos visto primero una depreciación del dólar, seguido luego de una cierta fortaleza, y ya comentamos que no hay que perder de vista que todo esto está ocurriendo en una zona de soporte muy importante y dentro de una estructura favorable al dólar que comenzó en 2008 y que por tanto parece más razonable que aquí estemos atentos a buscar oportunidades de rebote que no lo contrario. Por el lado del euro dólar, la lectura es justo la simétrica, estamos en una zona de resistencia. Apostar a favor del euro aquí arriba parece que tiene bastante riesgo, sobre todo porque no se intuye que vaya a haber una diferencia importante en el ritmo en el cual se va a producir el recorte de tipos de ambos bancos centrales de aquí a que acabe el año. Y luego tendríamos el comportamiento del bono, que como veis lo he puesto en términos de rentabilidad. Habíamos visto un movimiento claramente a la baja hacia 3,64, 3,65 y luego el mercado ha recuperado para ponernos prácticamente en el punto donde nos encontrábamos antes de que comenzase la conferencia de prensa. Por tanto, a falta de ver si la bolsa americana, en este caso el S&P 500, es capaz de cerrar y consolidar superaciones de máximos históricos, ha habido muy poquito movimiento novedoso, porque como sabemos el 0,25 estaba ultra descontado. Cuando te dice voy a bajar tipos, ha llegado el momento de bajar tipos, como mínimo baja 0,25, pero decíamos al principio que incluso un 60% del mercado de la curva monetaria estaba
trabajando con la expectativa de medio punto porcentual, con lo cual en general estaba bastante metido en datos. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de ahora? A partir de ahora lo que va a ser crucial es ver los nuevos datos de empleo. Ha quedado clarísimo que la evolución del mercado laboral está ahora mismo casi teniendo más peso en las decisiones de Powell que la inflación. Se supone que la inflación no va a dar disgustos, va a seguir en la senda que estamos viendo, y el mercado laboral, si llegase a mostrar un deterioro mucho más fuerte, está previsto que se deteriore hasta el 4,4. Pensad que la propia proyección de la Fed no habla de que se quede aquí, habla de que va a subir 2 décimas más la tasa de desempleo, con lo cual tendrán paciencia al principio si hay un deterioro adicional. El problema es que ese deterioro sea más rápido o más llamativo del inicialmente previsto en sus proyecciones, y en ese caso actuarían, porque ha dicho que para evitar que la tasa de desempleo se aleje del 4% no les temblaría la mano para recortar los tipos de interés. Como veis, una reunión donde lo más interesante es que han dejado claro cuáles son los catalizadores que miran para tomar decisiones ahora mismo de tipos. Ha trasladado una confianza extrema sobre la economía americana, como dando a entender que no va a haber recesión, que no hay ningún problema, que todos los pilares de la economía están muy sólidos. Ninguno de los asistentes ha preguntado por la desinversión de la curva de tipos. La bajada de tasas de interés por parte de Estados Unidos va a fomentar esa desinversión y las posibles implicaciones que tendría. No le han preguntado por qué llevamos con el periodo más largo de los leading indicators en tasa negativa y que solo vivimos algo parecido en 2008. No le han querido preguntar tampoco eso. No le han preguntado por los riesgos de menor crecimiento a nivel global, como podría ser que China y Europa pues no cumplan con las expectativas de crecimiento que se habrían marcado. Creo que las preguntas de los periodistas han sido un poco naif, en el sentido de que al tercer periodista ya se había preguntado básicamente todo lo que te iba a contar Powell, y no han sabido buscar preguntas un poco más interesantes que cuestionen la visión tan sólida que tenía Powell y al menos poder ver qué tal se defendía. Aún así, os agradezco muchísimo que hayáis estado conmigo durante estas casi 2 horas de emisión. Como siempre, desearos mucha suerte con las inversiones. Estaremos analizando las siguientes ruedas de prensa y las decisiones de tipos que van a seguir estando muy candentes en lo que queda de año. Habrá más recortes de tipos, muy probablemente tanto en Europa como en Estados Unidos. Y nada más, desearos pues que paséis feliz noche y que nos vemos ya en la próxima emisión. Muchas gracias como siempre y un saludo.